Una misteriosa desaparición. El señor la entregó, ella salió por la parte trasera y encontrándose ahí en la altura del puente que ayer nos fuimos. Y a partir de ahí vinimos caminando hasta esta plaza que está a la mano izquierda, que está a 50-100 metros de acá, donde se quedó la madre. La cambiaron por 30 dosis. Había retirado la cantidad de 30 dosis, asimismo la cantidad de 100 mil guaraníes. Imágenes que anteceden la tragedia. La furia de los vecinos. ¿Por qué no le buscaron esta parte? ¿Por qué no hacen su trabajo? Porque realmente había gente hasta medianoche, hasta alta hora de la noche. Un cruel desenlace. Y he encontrado signos de un probable abuso en zona genital. En instantes. Descontrol. Estaba una paciente gestante, cuando golpean la puerta en forma excesiva, sale él a ver qué es lo que estaba pasando. Intolerancia. Me da un golpe en la nariz, que es esto, ¿verdad? Y de ahí empieza el sangrado. Yo ya siento el sangrado, el calor de la sangre. Yo intento levantarme y ahí recibo otra vez el segundo golpe. En el hospital. Se evidenciaba, ¿verdad?, múltiples hematomas a nivel del maxilar superior, epistaxis, que tuvimos que hacer controles así de taponamiento, inclusive de taponamiento nasal, para poder controlar la hemorragia. En instantes. Vamos hasta exteriores, ya está trabajando Raúl Bogarín para hablarnos de este caso impresionante, realmente lo que ocurrió en la zona de Cuatro Mojones. ¿Cómo inició todo, Raúl? Asalto, accidente y rápidamente derivado al hospital. Esta persona de 64 años estaba recorriendo por la vereda de la avenida Defensores del Chaco y en un momento dado apareció un delincuente quien le arrebató su celular y en un momento dado este delincuente cruza la avenida Defensores del Chaco, está una muralla en el paseo central, salta la muralla y el hombre de 64 años con la intención de alcanzarlo también cruzó esta avenida y en un momento dado un auto choca prácticamente a este hombre quien sale despedido y posteriormente cae a la capa asfáltica. Esto provoca que tenga varias lesiones en el rostro. Posteriormente inició una persecución para poder detener a este sujeto. Lo agarraron. Vamos a confirmarte en instantes. Ahora vamos a escuchar cuál fue el procedimiento de los bomberos. Ahí nos comentan los testigos que fue víctima de asalto y a la vez víctima de arrollamiento. Una encontrado el señor, procedimos a hacer los primeros auxilios, encontrando que el señor tenía un traumatismo facial, ¿verdad? Una posible fractura de tabique, curaciones varias, golpes varios, ¿verdad? Estaba en estado consciente, estable. Aguardamos a la Policía Nacional porque ya el señor insistía en no irse a un nosocomio para la asistencia del mismo. ¿No quería irse? No quería irse, negaba a todo momento, ¿verdad? El señor nos comentó que vivía en barrio barrio Sajonia. Estaba caminando por la acera de la ruta, ¿verdad? Como ustedes ya hablan que forcejeó con el asaltante, ¿verdad? Perdió el teléfono celular, el señor queriendo recuperar su pertenencia, siguió al asaltante, pero fue embestido por un vehículo. Lo que decía el bombero interviniente con relación a este percance, ocurrió el asalto, luego de este hecho, él corrió al delincuente y en un momento dado un conductor de una plataforma digital es quien lo embiste de frente. Tenía toda la cámara de circuito cerrado, el conductor quedó para asistirlo, el hombre de 64 años se había negado a ser asistido, ni tampoco quería que lo trasladen a un centro asistencial. Nos confirman que él se encuentra ya fuera de peligro, internado todavía en el hospital Ingavi, en el IPS Ingavi de Fernando de la Mora. Ahora, detuvieron a este delincuente, sí es un joven que todavía no se le puede identificar porque cuando llegó a la Policía Nacional él brindó 3 identidades. Ninguna de las identidades coincidía porque se contradecía nuevamente. Esta persona lo llevaron a identificaciones para tratar de identificarlo a través del sistema AFIS, pero todavía no lo pueden identificar a este sujeto. Lo cierto y lo concreto es que ya lo detuvieron y también recuperaron el celular y el arma blanca que tenía esta persona, compañeros.
Es una persona joven, Raúl, el detenido. Sí, es una persona joven. Según lo que nos estaban manifestando, aparentemente su cédula de identidad ya caducó o no tiene cédula de identidad. Es por eso que todavía no pueden tener su nombre. Y el señor recuperó sus pertenencias. Recuperó su celular que le habían arrebatado. Perfecto, Raúl. Gracias. Impactantes las imágenes realmente. Reiteramos, estamos viendo de vuelta el momento en que persigue al delincuente, a quien vemos allí con la remera roja, y él es arrojado por el vehículo. Felizmente sufrió lesiones leves porque pudo haber sido una catástrofe. Qué barbaridad, monstruoso pudo. Y al final, Rolando, uno cuida todo cuando va al volante, al menos eso es lo que tendría que hacer el conductor, pero estos son episodios que no se pueden contemplar dentro de lo que virtualmente vaya a ocurrir en ruta, ¿eh? Y parecía ser que el conductor de la plataforma ya empezó a frenar también, no pudo frenar del todo, por eso terminó chocándole a la víctima en este caso. Pero él, dentro de esa adrenalina que tenía por la situación misma, no midió, no observó y terminó de esa manera. Gracias, Raúl. Ahora rápidamente saludamos a nuestra compañera Fernanda. De hecho, entramos en una semana clave. Supongo que muy pocos parlamentarios aparecieron por el legislativo, ¿no? Por el Palacio. Adelante. Es así, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Lo que tenía que ser una jornada ardua de trabajo el día de hoy, aquí en Cámara de Diputados, por lo menos se terminó convirtiendo en esto. Luces apagadas, sillones y lugares completamente vacíos, porque estamos hablando de que una vez más en la Cámara Baja no se tuvo el quórum correspondiente para realizar, por un lado, una sesión bastante importante de interpelación al actual viceministro de Transporte, Óscar Stark, un pedido de juicio político contra Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, entre tantos otros temas. Fueron postergados el día de hoy, varios aparentemente ya de los legisladores centrados, más que nada en lo que tiene que ver con la campaña electoral en estos últimos días previos al 30 de abril. No apareció más de la mitad. En instantes vamos a estar dando los detalles. Dale, Fernanda, recuperamos el contacto en el otro bloque. Una misteriosa desaparición. El señor la entregó, ella salió por la parte trasera y encontrándose ahí en la altura del puente que ayer nos fuimos. Y a partir de ahí vinieron caminando hasta esta plaza que está a la mano izquierda, que está a 50, 100 metros de acá, donde se quedó la madre. La cambiaron por 30 dosis. Había retirado la cantidad de 30 dosis, asimismo la cantidad de 100 mil guaraníes. Imágenes que anteceden la tragedia. La furia de los vecinos. ¿Por qué no le buscaron esta parte? El por qué no hacen su trabajo. Porque realmente había gente hasta medianoche, hasta alta hora de la noche. Un cruel desenlace. Y he encontrado signos de un probable abuso en zona genital. En instantes. El desafío de la educación. Y evitar las causas de esa deserción escolar. No olvidarnos que la gestión es la gran falencia que tenemos en la educación. Crecimiento económico. Yo planteo que en los próximos 5 años tengamos el mayor desarrollo económico en la historia del Paraguay. Ilustración como perspectiva. La educación se da en la casa, en el colegio se da la ilustración. En instantes. Señor, preste mucha atención a esta información que habla de un nuevo hecho de inseguridad. La víctima, una persona que siempre acude al llamado de la gente ante una emergencia. Hablamos de un personal bombero. Todo ocurría en la ciudad de Ñemby. Él se llama Jorge Esteban Franco. Él toma guardia en la 9ª compañía de la ciudad de Villa Elisa. Estaba yendo a su casa. Lo asaltaron y no conforme con esto, lo balearon. ¿Qué se llevaron los delincuentes? Su motocicleta y otras pertenencias, entre ellas el teléfono celular. Pero presten mucha atención porque a causa de ese balazo, este hombre fue llevado de gravedad
a un centro asistencial. Vamos a escuchar y a ver a la señora Nimia, quien es la vecina del lugar, quien va a relatar lo que pudo observar casi en primera persona en este hecho, reitero, que pone de vuelta en el ojo de la tormenta a la seguridad o a la inseguridad en nuestro país. En la madrugada se escuchó, sí, el disparo. Y después escuchamos la moto. Escuchamos la moto que parecía que se fue y después volvió, algo así. Pero después no quise salir yo porque, qué sé yo. Tenía miedo. Y sí, ¿cómo voy a abrir y estando el quilombo acá? O sea que después escuchamos que hablaron todos. Después escuchamos que dice que vino el bombero. Yo no lo vi a ellos, pero sí se escuchaba que hablaba. ¿Más o menos a qué hora usted escuchó? A las 2:15 más o menos era. 2:15 era. Pero mi hija también escuchó muy bien. ¿Cuántos disparos escucharon? Una sola. Un solo disparo. Sí, un solo disparo. ¿Después pedido auxilio? ¿Eso no escucharon? No. Eso no escuché. Grito, esa cosa no escuché. Solamente escuchamos la moto. Una moto, escucharon el sonido de una moto. Sí. Parecería que arrancaba y paró un rato y vuelta otra vez a arrancar. Así pasó. Y después ya toda la gente que se escuchó que estaban hablando. Se habla de una zona sumamente insegura, señora, señor. Los vecinos ya están cansados del actuar de los delincuentes y de la inacción de la policía. Vamos a escuchar y a ver también a Adolfo López, personal bombero, que hablaba de este caso. La ciudadanía, un camarada nuestro sufrió un asalto de su motocicleta. Fue despojado de su motocicleta y posteriormente recibió una impacta de bala a la altura del fémur, en la parte de la pierna. El mismo fue asistido luego de 45 minutos, ya que afortunadamente un transeúnte se estaba pasando por la zona y logró divisarle a este señor, que ya estaba tirado ya hace como 45 minutos, según decía, dio alerta afortunadamente al 911 para que podamos asistirlo, ¿verdad? Ya en estado grave fue derivado al hospital del IPS Ingabe, donde recibió sangre, fue llevado a cirugía inmediatamente. Tuvo una herida de entrada y salida de bala. Y en estos momentos, según los últimos reportes que tenemos, ya está fuera de peligro. O sea, su vida ya no corre peligro. Ya no, afortunadamente ya no. Ya se mantiene en terapia por observación nada más. Rápidamente nos vamos hasta exteriores. Blanca, adelantanos qué fue lo que pasó ahí en Mariano Roca Alonso. Amalia, los vecinos del barrio Corumbá le dicen el barrio zombie por la cantidad de lastimosamente nativos de la parcialidad Macá, aparentemente, que deambulan por las calles, son víctimas de robo, de agresión, están permanentemente consumiendo caña. Y algo que también nos constatamos en el lugar con el compañero Juan Esquivel, una cantidad enorme de restos, de paquetitos de crack. Y también hemos sido víctimas de la agresión de estas personas que se molestan con nuestra presencia. Los vecinos se juntaron, ya nos vamos junto a ellos en instantes, nos van a contar todo lo que pasa y van a ver las imágenes de lo que es vivir en este barrio. Blanca, bien Blanca, en minutos más estamos contigo. Los dos salieron para trabajar, pero solo uno retornó con vida. Este hecho genera conmoción y también miedo en la ciudad de Tomatí. Esta persona les exige la entrega del celular. Al negarse Gilberto a la entrega del celular, le dispara con un arma de fuego. Probablemente tuvo un sangrado interno, lo cual ocasionó un shock hipovolémico y lo cual le produjo la muerte a la víctima. La plena calma en la que se encuentra inmersa la conocida como Pueblo de Amor, distante a unos 68 kilómetros de la capital, fue sacudida tras un homicidio en plena vía pública. Recibimos una comunicación policial sobre una persona herida con arma de fuego que fue trasladada hasta el hospital de Tomatí, donde finalmente perdió la vida.
La persona fallecida se trata de Gilberto Ferreira, es una persona de 47 años de edad. Se fueron a buscar sus animales, les interceptó una persona, según el relato del suegro que le acompañaba en ese momento. Ellos se iban en moto en búsqueda de sus animales y en ese interín les intercepta una persona vestida de negro y les intima que le entregue el celular. Según el suegro, el celular estaba muy visible porque estaba utilizando la lámpara del celular a los efectos de poder guiarles, y esta persona les exige la entrega del celular. Al negarse Gilberto a la entrega del celular, le dispara con un arma de fuego. Y fue un solo disparo. Según el único testigo, cerca de una hora luego del certero disparo, la víctima fue socorrida por un transeúnte que circulaba por la zona y lo trajo hasta urgencias del hospital del pueblo. Nosotros le recibimos, constatamos que estaba ya sin signos de vida el paciente. Le hicimos la reanimación correspondiente, pero ya sin éxito. Según corroboramos al examen físico, presentó una herida por arma de fuego, ¿verdad? Que probablemente el orificio de entrada fue por el flanco derecho, con orificio de salida flanco izquierdo. La maleza, la noche y un camino de tierra sin ninguna vivienda cerca son el escenario en el que se dio este homicidio, que aún deja muchas piezas a encajar para llegar al final de esta investigación. Una misteriosa desaparición. El señor la entregó, ella salió por la parte trasera y encontrándose ahí en la altura del puente que ayer nos fuimos. Y a partir de ahí vinimos caminando hasta esta plaza que está a la mano izquierda, que está a 50, 100 metros de acá, donde se quedó la madre. La cambiaron por 30 dosis. Había retirado la cantidad de 30 dosis, asimismo la cantidad de 100 mil había. Imágenes que anteceden la tragedia. La furia de los vecinos. ¿Por qué no le buscaron esta parte? El por qué no hacen su trabajo. Porque realmente había gente hasta medianoche, hasta alta hora de la noche. Un cruel desenlace. Y he encontrado signos de un probable abuso en zona genital. En instantes. Y hablemos ahora de esto, la peor combinación, alcoholizado y armado. Pudo haber sido una tragedia. ¿Qué pasaba en Itapú? Mala voy a ver. ¿Y por qué son así? O sea que, no sé, a mí no me hace besarme. Bernardo Arzamendia, allá, fundador de la Fiesta Nacional Sandía. Pecha, peche, posada, peche, la jataina. Bueno. Así reaccionaba Bernardo Arzamendia, de 68 años, tras disparar a su esposa en la pierna. Según las informaciones recabadas en el lugar del hecho, el mismo estaba bajo los efectos del alcohol. Llegó a su casa, le tocó la puerta a su esposa y esta, al tardar para abrir, el mismo se ofuscó, reaccionando de esta manera. Primeramente hubo un forcejeo y posteriormente la disparó en ambas piernas. Persona hirió arma de fuego a su concubina, identificada como Zunilda Rosa Romero, de 64 años, y quien sería el supuesto autor, su concubino, identificado como Bernardo Dermelio Arzamendia. Según manifestación de la víctima, el supuesto autor había salido de su domicilio aparentemente a consumir bebida alcohólica. Posterior a su regreso, aparentemente hubo una discusión de por medio interina en el que este sujeto extrae un arma de fuego de su domicilio y realiza un disparo al suelo
que lastimosamente hieren la altura de las piernas, específicamente del pie de ambos lados, a la señora Sunilda Romero, quien por medio de los vecinos que dieron aviso a la Policía Nacional referente a disparo de arma de fuego, acudieron personal de la comisaría. Así también se dio aviso al hijo de esta señora, que trasladó a la misma en su vehículo particular a un centro asistencial de Jovenau, que es el más cercano de la zona. Una vez que llegaron ahí personal interviniente, dialogaron con esta persona, que se entregó sin oponer resistencia. Así también entregó el arma, la escopeta calibre 12 de la marca Taurus, el cual utilizó para realizar el disparo, y quedó detenido a disposición de la fiscal de turno, la abogada Liliana Galeano. Él realizó igual la prueba de parafina por pedido de la fiscal, pero él mismo es autor confeso, vamos a decirle lo ocurrido, ya que él manifestó a los personales intervinientes la secuencia de los hechos como ocurrieron. Se realizó un disparo de escopeta, pero los perdigones hirieron a la mujer en ambas piernas. La misma felizmente logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro, mientras que el hombre ya fue imputado por intento de feminicidio por la Fiscalía de turno. Agentes especiales de la SENAT, en coordinación con el fiscal Celso Morales, allanaron una propiedad que servía como base para la provisión de drogas y microtraficantes que operan en diversos barrios de Pedro Juan Caballero y Ponta Poná. La intervención fue en el barrio Virgen de Cacupé de la capital de Amambay. En el lugar, la comitiva se incautó de 6 kilos de pasta base de cocaína, los cuales pueden fraccionarse hasta en 36.000 dosis por un valor de 180 millones de guaraníes. En el lugar fueron detenidos Rodrigo Diegues Echagüe y Eric Alfonso Vega Diegues, ambos paraguayos de 23 años. Este último ya había sido aprehendido un año atrás junto con un cómplice del líder narco Bebe Sound, capturado por la SENAT en el marco de la Operación Frontera Segura 2. Además fueron incautados 4 automóviles, una motocicleta y teléfonos celulares. Ellos tenían información de que en una vivienda podría estar, digamos, en guarda drogas prohibidas, drogas peligrosas. Con esa información nosotros requerimos juez penal de garantía una orden de allanamiento. Se expidió esa orden, se ingresó en la vivienda a las 19:40 aproximadamente, donde efectivamente fueron, digamos, identificadas 2 personas de sexo masculino, quienes serían los supuestos responsables en cuanto a la tenencia de drogas prohibidas, en este caso un poco más de 6 kilos de supuesta cocaína, pasta base para supuesta cocaína. Los aprendidos fueron identificados como Rodrigo Diegues Echagüe y Eric Alfonso Vega, que como dije, sorprendió en su poder esa cantidad de supuesta cocaína. En el inmueble allanado estaban en total 3 vehículos y una motocicleta. Esos vehículos, ellos manifestaron que eran de otra persona, que no guardaban relación con ellos, que estaban simplemente en ese lugar, pero fueron incautados para determinar el origen de los mismos. Todas las evidencias incautadas fueron remitidas en base a la SENAT detallada en el acta de procedimiento que elaboramos en el sitio. Una misteriosa desaparición. El señor la entregó, ella salió por la parte trasera y encontrándose ahí en la altura del puente que ayer nos fuimos. Y a partir de ahí vinimos caminando hasta esta plaza que está a la mano izquierda, que está a 50-100 metros de acá, donde se quedó la madre. La cambiaron por 30 dosis. Había retirado la cantidad de 30 dosis, asimismo la cantidad de 100 mil guaraníes. Imágenes que anteceden la tragedia. La furia de los vecinos. ¿Por qué no le buscaron esta parte? El por qué no hacen su trabajo. Porque realmente había gente hasta medianoche, hasta alta hora de la noche. Un cruel desenlace. Y he encontrado signos de un probable abuso en zona genital. En instantes.
Ya vamos a ampliar esta historia. Ella se llamaba Luz Maya. Tenía apenas 3 añitos de edad. La séptima hermanita, la séptima criatura que trajo al mundo esta mujer, su madre, 25 años de edad. La historia nos lleva hasta Pedro Juan Caballero, Terraza de la Mambay. Fin de semana último, Luz habría desaparecido misteriosamente de su casa y todo el barrio empezó a movilizarse. También ya después las autoridades buscándola a ella. Nadie sabía absolutamente dónde se encontraba. Y finalmente, el peor final se daría dentro de esta casa, que es una boca de fumo ubicada en uno de los tantos barrios periféricos de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una casa abandonada en donde la gente que iba allí era mayormente adicta, iba para drogarse, no había energía eléctrica, no había agua potable, lo único que había era un colchón, una cama a medias y una cantidad importante de vela y platos de lata, porque allí ellos iban a tener un poco de luz con la vela y utilizaban evidentemente los platos también para ir preparando las dosis de crack que iban a consumir. La casa del horror fue conocida después de esta terrible tragedia porque en medio de esa cantidad de basura, en medio de esa precariedad, encontraron el cuerpo de la chiquita. Los vecinos hablan de que ellos fueron quienes realizaron la investigación y hasta la tarea de la policía de encontrar a la pequeña Luz ya lastimosamente sin vida dentro de la vivienda. Vean ustedes, Amalia, Roberto, la cantidad de gente que llegó hasta el sitio en búsqueda de esta pequeña que lastimosamente hoy es un angelito más en el cielo. Marcelo, vos decías, este lugar ya era utilizado por personas adictas. ¿Hicieron los vecinos la denuncia en algún momento? ¿Conversaron con alguien, con algún comisario? Le dijeron, esto nos preocupa porque acá aparentemente es como una especie de aguantadero. Acá hay que ir contra todos los involucrados en esto. ¿Y por qué digo contra todos? Porque si ya hay un antecedente de eso, ¿por qué no se hizo nada en su momento? ¿La muerte de Luz se pudo haber evitado? Sí se pudo haber evitado. Y hay varios factores acá, no solamente ese, pero como estamos en ese punto, nomás mencionaba eso. Exactamente, es terrible. Y de primera, en primera persona, quiero que escuches, Amalia, y también todos los televidentes, lo que tiene que ver con los vecinos, quienes hacían ya la queja hace tiempo y finalmente tuvo que ocurrir lastimosamente la tragedia. Ayer hubieran hecho su trabajo, le hubieran encontrado. Y eso de la defensoría es una porquería, porque es una criatura que se le amenazó. Ellos le soltaron allá a la calle anoche y nosotros tuvimos que recogerlo. Nosotros le llevamos a nuestra casa con el miedo, porque él tiene amenaza. Yo tengo a mis hijos y tengo miedo que lleguen a mi casa en busca de esa criatura, pero yo no puedo soltar a una criatura en la calle. Que se le vaya y se le haga la misma cosa que se le hizo a esta pobre criatura. Dios mío, es terrible acá. ¿Y ustedes se organizaron como vecinos para la búsqueda? Sí, nosotros como vecinos se encontró. Ellos no encontraron nada, no hicieron su trabajo. Los vecinos vinieron por curiosidad, hoy, vinieron a mirar y encontraron. Nosotros le llamamos ahora para que vengan a acompañarnos y nadie nos vino a acompañarnos hoy. ¿La gente de investigación no vinieron esta mañana? No, nadie, solo nosotros los vecinos ya nos unimos y nos fuimos allá para la mañana temprano se le llamó y nadie vinieron. Es uno de los primeros lugares que ellos deberían de venir a buscar, era estos lugares. Allá hay otra casa abandonada, ¿llegaron? No. Me pregunto si llegaron a los otros lugares, no. ¿Qué vinieron a hacer? Lleno, un barrio tan pequeño, 24, 48 horas. Le tenían ahí al detenido ayer sentado, a la mamá de las criaturas sentado en un vehículo bajo aire. Y el desgraciado riendo sin que diga. La gente estaba realmente muy pero muy enojada, con justa razón, porque esta criatura murió en manos de presuntos adictos. Su madre la habría cambiado por 100.000 guaraníes y 30 dosis de crack, es lo que narra justamente parte de esta historia. Así iban llegando a este lugar, se veía un hombre, un joven de 17 años, quien habría llevado a la criatura hasta este punto conocido hoy como la Casa del Horror. Trajeron el cuerpo aquí en la morgue de la ciudad capital y Pablo Lemir lo inspeccionó con su equipo. ¿Cuál fue, digamos, el diagnóstico de la muerte? Aún no se conoce, pero ¿qué pasó con la chiquita? Aquí no.
La causa de muerte vamos a dejar en estudio. Si bien hay algunos signos indirectos, no queremos referirnos todavía con certeza plena a la causa de muerte, ya que queremos esperar los estudios de toxicología. Hemos sí encontrado signos de un probable abuso en zona genital. Y cuando me refiero a zona genital, me refiero a una zona genital ampliada. Es decir, no solamente estamos hablando de la vulva, sino también de la parte anal. También hemos solicitado y hemos tenido también muestras de uno de los sospechosos que ha venido hoy acá y también se le ha tomado muestras de referencia. ¿El menor en este caso? Para cotejo, sí. Muy fuerte realmente lo que el emir contaba y reiteramos, en 20 días más se podría conocer la causa de la muerte de esta chiquita. Así, este joven de 17 años la cargaba cual hija suya en sus brazos, a quien finalmente fue hallada muerta horas después allí en Pedro Juan Caballero. Esta imagen fue clave para poder detener a este muchacho que está siendo ya también procesado a esta altura de los acontecimientos, al igual que la madre, por falta de deber de cuidado, e incluso sobre la madre pesa una acusación de supuesta complicidad con respecto a un caso de abuso en menores también que se había dado hace un tiempo. Es decir, Roberto, Amalia, acá hay una cantidad de elementos que nos llevan a analizar profundamente cómo puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte el consumo de drogas. Absolutamente, Marcelo. Eso que veníamos diciendo pasó a ser un problema de salud pública, pero esto, no sé cuál es el análisis que uno puede hacer. Una situación tremendamente sensible. Estamos hablando de una madre sin ánimo de juzgarla, no sé, entrar en su mente, en su condición. Imposible. Y la criatura de 3 años, por Dios, o sea, que a qué extremo hemos llegado como sociedad. Evidentemente que no hay política que alcance de salud, del sistema penal, porque estos tipos ya están, lo que yo siempre vengo diciendo, y están jugados. O sea que evidentemente que no hay manera, y lo que podríamos decir es que dentro de esa inconsciencia que genera el consumo, porque con un buen... en sano juicio no se tendría que consumar una situación pero tan grave de esta naturaleza, Marcelo. Es demasiado delicado realmente todo. La víctima principal, evidentemente, la chiquita que pagó con su vida la adicción aparente de su madre, también la de este muchachito de 17 años. Es decir, acá hay varias vidas realmente destruidas, con la diferencia de que lastimosamente esta chiquita está bajo tierra hoy en día, al igual que otras tantas que son víctimas en vida del consumo de droga de papá, de mamá o de algún ser querido. Y el fiscal del caso iba justamente hablando con respecto a esto. ¿Qué acciones legales se toman a partir de ahora en la investigación? La acción procesal ahora mismo, doctor, del menor que fue trasladado hasta Asunción. Y el mismo está implicado en esta causa, ya que aparece en las imágenes del circuito cerrado de los alrededores donde esta niña desapareció y finalmente fue encontrada sin vida. ¿La madre en qué situación está en estos momentos? Y está en análisis, como estamos acá alejados y también parados así en tema de investigación, ya que estamos en esta diligencia. Tengo que ir a ver el reporte de Policía de Investigaciones, a ver qué más van arrojando los recaudos de datos para poder analizar la responsabilidad o no de esta persona en la presente causa. Hay otra persona con orden de captura y, como dije, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que vamos obteniendo, tiene un plazo el laboratorio para poder dictaminar sobre esos resultados, y de acuerdo a eso vamos a estar delimitando la responsabilidad de cada uno. La madre está procesada por abuso sexual del niño en carácter de cómplice, así también como autora de la violación del deber del cuidado, ¿verdad? Importante decir, la mamá procesada por ser cómplice de un abuso anterior aparentemente. Y también decir esto, ella tiene 25 años, ya tiene 7 hijos, y haciendo cálculos matemáticos, esta chiquita, esta madre hoy en día habrá tenido su primera criatura a los 12, 13 años. Es decir, es víctima también de todo un sistema de abuso de menores, algo que lastimosamente se ha hasta normalizado, entre comillas, y una sociedad que acepta casi con total normalidad, principalmente en algunos puntos del interior del país, sin ningunearle a nadie, pero de que venga, por ejemplo, don Marcelo, se enamore de fulanita menor de edad y que don Marcelo le prometa un mejor pasar y se la lleve a su casa. Es decir,
Ese tipo de escenas, señora, señor, es lo que nos lleva al abuso de menores, al embarazo precoz y evidentemente cual fruta que cae, o sea que no puede arrancar estando aún no madura, una persona no sabe cómo reaccionar ante ciertas circunstancias en la vida. Y por un lado está eso que decís, lo que se normaliza, y por otro lado también está, Marcelo, la gente que prefiere hacer lentejú, que muchas veces dice, no quiero ver esta clase de situaciones, me hace mal ver esta clase de situaciones, pero es una realidad que está ocurriendo y que de alguna u otra manera nos puede tocar a todos y que debemos hablar de estos temas, pero sobre todo de sus consecuencias para poder prevenir otra chiquita que tenga este final. Producto de la marginalidad social, parece muy teórico, muy doctrinario, pero bien dijiste, Marcelo, acá estamos hablando de una situación entre víctimas. ¿Sí? Y mientras no se apueste a una política que de alguna u otra manera permita auxiliar a esa marginalidad y traerlo otra vez para reincorporar a una sociedad que supuestamente estamos aleccionados como para coexistir juntos, no va a pasar nada. Y esto es apenas el periplo, era el final de un episodio anunciado y como bien refiere Amalia, podría darse 70 veces 7 en tanto no pateemos el tablero y nos sintamos parte de la solución y no solamente estar destacando los problemas, porque acá decías vos, es una señora que ya viene arrastrando, sin ánimo de justificar, obviamente ya está a disposición de la justicia, pero al final ella despierta probablemente de una pesadilla y a lo mejor ahora ya, sin la droga de por medio, se está justipreciando exactamente qué es lo que pasó, tarde, pero no solamente para ella, sino también para nosotros como sociedad organizada. Es así, Roberto, y hablabas de patear el tablero y en primera instancia lo que ellos hicieron fue patear la casa, tumbarla y prenderle fuego. Incluso los vecinos fueron cortando un puentecito que llevaba justamente a la vivienda para que bomberos y policías no lleguen a evitar la destrucción total de la construcción. Ellos dijeron, ya japuta coa, porque coa te boca de fumos a codanga tuya yucama y cuey pete imitame. Así fueron a destruir esta casa abandonada, ya también cargados de ira, de rabia, de impotencia y dolor. Fue la reacción de los vecinos allí en Pedro Juan Caballero. De esta forma, reitero, incendiaron la vivienda abandonada que durante mucho tiempo denunciaron como punto de venta y de consumo de crack, hasta que esta chiquita tuvo que perder la vida, hablo de Luz Maya, para que finalmente las autoridades vayan y sepan dónde iba o dónde estaba ocurriendo esa situación irregular de consumo y demás. Y allí habrían, aparentemente, según la denuncia, habrían abusado de esta criatura y le habrían dado muerte entre estas 4 paredes. 3 añitos, señora, señor. Haciendo un repaso mental rápido de casos similares a esto. Fácilmente en la última década no recuerdo una historia similar como la que tuvo que vivir esta pequeña de 3 años que fue cambiada por droga, según la denuncia, por su propia madre. Y ahí, Marce, te voy a decir, no tuvimos un caso similar posiblemente en cuanto a muerte, pero sí recordemos el caso de este asentamiento donde por cocido y galleta abusaban sexualmente de las criaturas. El último caso de Caguazú también de esta adolescente de 12 años que fue encontrada ahí en la zona del tren, donde también abusaron de ella y la mataron. En este 2023 hemos tenido ya 3 o 4 casos así muy fuertes, muy sonados, y de esta manera también daban el último adiós a la pequeña Luz, toda la comunidad que se une para pedir justicia por su muerte. Y se podía haber evitado, insisto con este concepto, sí, se podía haber evitado si todas las autoridades de alguna forma también estaban involucradas en sacar a la mamá de esta situación y a todo el entorno que estaba alrededor de esta pequeña. De esta manera le decían adiós a la pequeña Luz. Forma iban dando entonces el último adiós a la pequeña Luz, escenas de dolor realmente allí en una
situación que ya no queremos volver a repetir. Es importante la lucha contra la droga a gran escala, pero el microtráfico está matando gente todos los días. Ese 5.000, ese 10.000 guaraníes a cambio de una piedrita de crack, hoy ha sido la causa principal de que hayan matado a la pequeña Luz. Paz en tu tumba, chiquita. Vamos hasta exteriores. Está desarrollando la conferencia de prensa del candidato a presidente de la República por la Concertación, Efraín Alegre. Los primeros decretos que vamos a firmar el 15 de agosto. De eso se trata. Le agradezco también acá a Diego, al doctor Diego Avente, que nos acompaña conjuntamente, por supuesto, nuestra vicepresidenta Soledad. Muchas gracias también en esta mañana importante. Bueno, el primer decreto, como venimos diciendo hace bastante tiempo, refiere a la nueva política energética del Paraguay. Y esa nueva política energética tiene varios aspectos. Un aspecto central es la rebaja de las tarifas. Y política energética, la rebaja de las tarifas. Al respecto establecemos, ustedes ya conocen, hemos comprometido, eso refiere al plan ñan de energía, y al respecto hablamos de los usuarios más humildes, hasta 100 kWh mes, van a tener una reducción del 90%, es decir, no podrán pagar más de 5.000 guaraníes. Ese es el primer punto, porque esto va de acuerdo a la utilización de la energía, que al mismo tiempo eso de alguna manera representa las condiciones económicas de las familias. El segundo segmento refiere hasta 200 kWh mes, que pagarán un máximo de 15.000 guaraníes, los que consuman hasta 200 kWh mes. Este es del grupo Cartes que me enviaron. Ahí va. Bueno, seguimos. Está todo previsto esto. Estos tendrán una reducción del 75%. Luego están los que consumen hasta 300 kWh mes. También tendrán una reducción, que no pagarán más de 55.000 guaraníes al mes. Los usuarios de clase media consumen 300 y 500 kWh mes de consumo, pagarán un máximo de 150.000 guaraníes. Esto refiere a la energía a los consumidores domiciliarios. Esto impacta, y para que tengan una idea, impacta en una cantidad muy importante en nuestra población. En primer lugar, acá si sumamos, el primer grupo es 30% de los usuarios, luego 20% el segundo grupo, estamos hablando ya de el 50% de los usuarios, más 10%, estamos hablando de un impacto inmediato, directo, de cerca del 60% de los usuarios domiciliarios de la energía. O sea, estamos hablando realmente de un impacto muy importante en toda la población y en las familias paraguayas. Luego, también está previsto con relación a las microempresas, que es un tema central. Nosotros decimos que el gran desafío que tenemos los paraguayos y las paraguayas es... La conferencia de prensa del candidato a la presidencia de la República por la Concertación, Efraín Alegre. Descontrol. Está con una paciente gestante, cuando golpean la puerta en forma excesiva, sale él a ver qué es lo que estaba pasando. Intolerancia. Me da un golpe en la nariz, que es esto, ¿verdad? Y de ahí empieza el sangrado. Yo ya siento el sangrado, el calor de la sangre. Yo intento levantarme y ahí recibo otra vez el segundo golpe. Furia en el hospital. Se evidenciaba, ¿verdad?, múltiples hematomas a nivel del maxilar superior, epistaxis, que tuvimos que hacer controles así de taponamiento, inclusive de taponamiento nasal, para poder controlar la hemorragia. En instantes.
¿Qué novedades tenemos en el Alto Paraná? Joel, adelante. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes de todo el país. Barrio 23 de octubre, en horas de la madrugada, una pelea entre vecinos que resultó con una mujer de 69 años con herida. La misma fue asistida en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De acuerdo a los datos, hubo una discusión, la mujer intercede en ese acto y aparentemente resulta con heridas por parte de un hombre. Vamos a escuchar parte del reporte policial. Según manifestaciones de la señora Catalina González, que mantuvieron una discusión en hora de la madrugada y en un momento dado su pareja, Seferino Figueroa, realizó disparo de arma de fuego que impactó por la señora Lourdes. O sea, ¿se puede hablar de un caso de violencia familiar? Y no sé si sería violencia familiar, más bien porque son vecinos del lugar, ambos son vecinos. Es decir, que el vecino le disparó a esta mujer. El vecino le disparó a esa mujer, no es su pareja. Y también manifestaron que la señora tiene varios hijos que son adictos y que supuestamente la discusión empezó por esa razón. ¿Había en qué se bebidas alcohólicas de por medio? Así manifestó la señora, que estaban consumiendo bebida alcohólica y que en un momento dado se fueron a reclamar quienes tiraron piedra por el techo de la casa de la señora Catalina. Y por esa razón salió a reclamar, iniciándose una discusión. Y el vecino en ese momento disparó ahí al arma de fuego. Bueno, vamos a entender la situación porque nos encontramos con una de las principales testigos, ya Catalina, va a hablar con nosotros hoy justamente sobre esta situación. Porque en esa país. Sí, tengo curi pea la ispuni neñacay porque oregono incuri la orerogabe tranquilo curi pemita caria fuera adicto siempre 20 pesos y coa siempre fuera yo un dieo yo cutupaz y cuaisanambia pecuña caraíca tu y bebida hoy. O sea, recopete bebé de un año, siempre fuera la pecha o pois y cuai vidrio, o yo y cuai, o yo capaz de huir techo y tape, cacote, ferofe, siempre lo hace fuera a nivel más una pecha o yapote. Romeo parte en la comisaría y ore, va y que potaja ya po, o se pico niñero, va y ore la policía la hanamo a denunciar su pescuera. Ajá, fiscalía, dice, ellos que son enfermos, necesita de amor, necesita de cariño y se y entonces no hay poli solución. Aunque angue pues haré llema, hoy yo pues llema y cobaila 2 de la madrugada más ahora en Dorosque y se haré coche bebés así, horero más poco costura, pero pues a las 3, las 4 de la madrugada no costura. Muchas veces hasta alta hora de la noche, orero más pues a areco bebés, 2 areco se necesito y de 2 años, hace bebé y de 1 año. Yo voy a pedir cacote fero, yo me la quiero gari, y se me bueno con anga, tamaño mongueta en el cual vale jamaica. Haro avisamos yo cuando ve curipe voy ve pela 11 cuera y pija fuera no entendéis. Ya pues llega ya piji cuál la quiero gate y cacote bombo cuapaman o pese techo y cuál. Rojo curi semena dice mena ho punta pe hacia ceja pues cueri. Ojo oye rapa mitad cuima peja y yo pe embo veces con la gente a nivel a pese ya por cuando no va a molestar y PM y yo pero anda en ore año de toda la gente de la ore vecino fuera algo Pepe lo sufrí años más. En momento pero te disparas, en momento pues lo bocapura. Hay un bocapuri permita cuimba epo ya agarra. Y sube ba con la crete y la vende ahora la tapete tuyo pues y ha ven con ba emba y po yuca pata o inte y poja pata ella bota pen chichano y po kutu pata pecha y curi permita cuimba vamos semana no sé curi gendape lo joro eso be haupe cuña cara y o ya agarra pete y garrote ha un huepostila semana be haupe la po curi la tiropu ha semana orecola y la golpe la y espalda. Ahí está. Bueno, es la versión justamente también de una de las testigos de este caso que está investigando el Ministerio Público justamente para entender por qué la mujer todavía continúa siendo asistida en el centro asistencial. Bueno, terrible, terrible el relato. Hasta otro momento. Descontrol. Estaba una paciente gestante, cuando golpean la puerta en forma excesiva, sale él a ver qué es lo que estaba pasando. Intolerancia. Me da un golpe en la nariz, que es esto, ¿verdad? Y de ahí empieza el sangrado. Yo ya siento el sangrado, el calor de la sangre. Yo intento levantarme y ahí recibo otra vez el segundo golpe.
todavía en el hospital. Se evidenciaba, ¿verdad?, múltiples hematomas a nivel del maxilar superior, epistaxis, que tuvimos que hacer controles así de taponamiento, inclusive de taponamiento nasal, para poder controlar la hemorragia. En instantes. Volvemos hasta exteriores. Blanca López, ¿qué pasó en Mariano Roque Alonso? Bueno, llegamos justamente a instancias aquí en el barrio Corumbá, como le llaman, justamente porque los vecinos estaban pidiendo mayor seguridad. ¿Cuál es el problema? Estamos nosotros en la calle Panamá. Le avisamos al comisario Ulises Portillo que íbamos a venir acá. Nos sorprendimos cuando con Juan Esquivel nos encontramos con los linces y nos dicen, señora, queremos acompañarles porque es muy peligroso. Empezamos a recorrer las calles solos primero y ahí vimos una cantidad de personas como muertos en vida en los costados. ¿Por qué paramos en esta calle? Porque cuando ya llegamos con la patrullera nos vieron estas personas que estaban evidentemente bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente y alcohol. Nos tiraron con piedras, tiraron piedras en nuestro móvil, quisimos acercarnos, no hubo caso, se mostraban más violentos y llegó un momento que la policía tuvo que intervenir. Vemos esa parte de lo que nos ocurría aquí sobre la calle Santa Fe, a más o menos 30 metros de la comunidad Macá. Voy a pasar a la comisión de allá. Voy a pasar a la comisión de allá. Voy a pasar a la comisión de allá. Tenía calma que venga, porque pejota, tenía calma que. Bueno, esto ocurría más o menos, para que tengan una idea, de aquí a unos 200 metros hay una muralla larga y allí es donde pernoctan. Vecinos están cansados porque no solamente consumen caña, sino que también están consumiendo crack. Blanca. Es sumamente peligroso, entran de noche, la gente está cansada, los vecinos tienen miedo. Nosotros entramos a pecho gentil hasta que nos dijo los linces, no, vamos a acompañarle porque es peligroso, nos decían Rolando. Y acá están justamente los vecinos que tienen miedo, No todos los vecinos quieren hablar, pero hay algunos que se unieron para poder empezar a buscar una solución. ¿Por qué? Porque la policía solo tiene jurisdicción si es que cometen en flagrancia algún delito. Y realmente se torna bastante difícil la situación porque ellos están fuera de la comunidad, no dentro de la comunidad Macá, pero entran en la noche o cuando las papas queman se refugian nuevamente en la comunidad. Y la gente puede decir, están persiguiendo a indígenas. Nosotros no ingresamos a su parcialidad, fuimos a recorrer los lugares, hay niñas que están en peligro. Y bueno, acá están los vecinos preocupados por la inseguridad, pero también preocupados por estas niñas. Sí, buenas tardes. Realmente le agradezco su interés por esto que estamos pasando. Lo que es y ya imposible de estar acá, estamos refugiados con guardia policial. Usted ya ve, ¿verdad? Estamos cansadísimos, hemos llegado a las instituciones INDI, Municipalidad y Ministerio del Interior, es lo que nos apoya también. Y dejamos bien en claro que la Policía Nacional, ¿verdad?, que el comisario Ulises Portillo, que le tenemos que estar casi no dejándole dormir, porque ya no podemos vivir así.
Una nena acá casi muerta en la esquina de tu casa. Sí, estaba muerta, alcoholizada. No es solamente una nena, varias veces ha llamado y el policía actuó a través de ambulancia para llevarle porque están alcoholizadas y muertos. El cacique Mateo brilla por su ausencia. Una vez es lo que hicimos todas las reuniones, todas esas cosas como para poder llegar a un acuerdo y poder. Supuestamente sus facilitadores tenían que, porque papá y mamá es lo que tienen que hablar y meterle toda su comunidad, pero no se hizo solamente para la foto y nada más. ¿De dónde consigue esta gente plata por lo que ustedes ven? Por eso que ellos pueden, pero vimos cantidad de caña impresionante. Y por que entrar a robar, nos roban en nuestra casa. Digamos que 1 o 2 vecinos nada más se animan a hacer la denuncia, las otras personas, los vecinos, no se animan a hacer la denuncia. Roban de día, de noche, acá ya no hay horario. Nosotros tenemos que enrejarnos todo y estar porque son horarios que entran a robar y en su misma comunidad van y reducen. Rolando, es muy fuerte lo que le voy a preguntar a la señora. ¿Qué le dijo un nativo? Porque ella se animó a hacer esta denuncia, dio la cara, se fue a la comunidad para hablar con el cacique Mateo. ¿Qué te dijo? ¿La nena? No, ¿qué te dijo? ¿Rubia? Rubia mala, voy a quemar cabeza, voy a quemar casa y voy a cortar cabeza. Así me dijeron, así. Y yo eso dejé constancia. Hay un acta donde la cual está, eso dejé constancia porque me amenazaron por decir esto, por salir. Porque ellos creen que nosotros somos antiindígenas, no somos antiindígenas. Yo salí así, dar mi cara, porque muchos vecinos que estamos acá tienen miedo. Los que viven cerca tienen miedo a la represalia de esto. Porque son demasiado, ya están abusivos y, no sé, incontrolables están. Bueno, y nos acompaña el comisario Portillo, están llegando los vecinos, están viendo, vamos a hacer un informe más extenso de esto, pero imagínate vivir enrejado, vivir en la cárcel en tu casa, porque prácticamente son zombies que recorren el barrio y que necesitan tener dinero para comprar su droga. Y son muchos, y la preocupación de los vecinos también se entiende, Blanca, un problema social que debe tener una solución en algún momento. Enseguida vamos a volver contigo para seguir hablando con los vecinos y también con la gente de la policía. El desafío de la educación. Y evitar las causas de esa deserción escolar. No olvidarnos que la gestión es la gran falencia que tenemos en educación. Crecimiento económico. Yo planteo que en los próximos 5 años tengamos el mayor desarrollo económico en la historia del Paraguay. Ilustración como perspectiva. La educación se da en la casa, en el colegio se da la ilustración. En instantes. Señora, señor, este es nuestro mensajero de WhatsApp, 0985 30 30 00. La gente escribe, se comunica con nosotros y vamos a darle lectura a varios de los mensajes ya dentro de un ratito. Y ustedes también pueden comunicarse con nosotros porque vamos a hablar justamente de un video que ha llegado a nuestro mensajero y que es de interés público, de interés nacional, podemos decirlo, porque, acompáñame por favor hasta el wall, porque vamos a hablar de esto que ocurría el fin de semana en el hospital de la ciudad de Limpio. Aquí en imagen, un hombre con una criatura en brazos ingresando al consultorio del doctor Enrique Javier Mauvet Leguizamón. Lo que vamos a ver a continuación realmente preocupa y nos asusta. A ver. La licenciada en enfermería se toma del rostro, se agarra de la cabeza al ver cómo quedó su colega, el médico, que estaba allí atendiendo a una persona cuando ingresa este señor, según la denuncia, totalmente fuera de sí, nervioso. Esto pasaba a las 9:15 de la mañana en el hospital y él quería que su señora tenga ya una orden de estudio de manera urgente.
Reitero, una criatura de 3 años, de 2, 3 años, estaba allí justamente en brazos de papá. Ella queda ahí caminando sin entender evidentemente lo que pasaba. Ve a papá forcejeando con el doctor y estas personas que trataban de detener a este hombre que ofuscadamente reaccionó contra el personal de blanco. ¿Cuál es el resultado? Primeramente, varias lesiones a la altura del rostro del médico y ya una acción, una denuncia ante el Ministerio Público. La criatura, reitero, estaba allí protagonizando casi en primera persona todo lo que ocurría en esa mañana tensa del hospital en la ciudad de Limpio. Quiero compartir con ustedes la fotografía de cómo quedó el doctor. Lo tienen justamente ya allí. Tuvieron que asistirlo de manera rápida. Tiene una especie de arañazos, golpes a la altura del cuello, del pecho, del torso también. Le tuvieron que taponar una de las fosas nasales porque este hombre terminó con el tabique nasal totalmente roto y lesiones a la altura del ojo también. Pocos segundos bastaron para que este hombre desate toda su ira, toda su furia contra el personal de blanco que, reitero, terminó con esas lesiones. Pero realmente, ¿qué está pasando con el sistema de salud? La gente va buscando respuestas, te hacen esperar horas, te dicen que no hay medicamentos, te dicen que no se puede atenderte ahora. Nada justifica la agresión. Del lado del médico que encontramos, saturadísimo el sistema, más pacientes más de la cuenta a atender y finalmente hay ese versus que realmente no queremos que se vuelva a repetir, como se dio entre el paciente y el médico. Quiero compartir con ustedes la entrevista también, sí, del doctor Mauvet, que iba contando en primera persona todo lo que ocurrió en esa mañana. Así quedó de desordenado el consultorio, porque este hombre trastrabilló, se cayó en el suelo, hubo el forcejeo, mientras que la criatura estaba allí, y en fracción de segundos, toda la ira, reitero, se hizo presente en este consultorio en donde trataban de atender a varias personas. Ahí está el circuito cerrado, lo volvemos a repetir. Hice un derechazo, zurdazo también. La criatura se cae, trata de salir caminando y finalmente el papá que la alza y la licenciada en enfermería que evidentemente ante dos hombres bastante grandes no podía actuar para separarlos también porque capaz que era víctima de algún tipo de agresión también. Y en medio de esa situación totalmente sacada de contexto, uno muchas veces ya no sabe cómo actuar. Lastimosamente, esto pasa en nuestros hospitales, señora, señor, y es una fiel prueba de un sistema de salud, reitero, que no funcionan. Hasta un ecógrafo fue también allí víctima colateral de la situación, y esto habría que ver si es que ya lo repusieron también en las últimas horas atendiendo a lo útil que es para mucha gente. Esto decía el doctor Mauvet. Termino el estudio, realizo el informe y sale la paciente. Este señor se encuentra con la paciente en la puerta, no espera ni que la paciente salga un tiempo. No. En la orilla atropella. Está ahí pegado en la puerta, estaba. Bueno, entra el señor con la hija en brazo y yo le hago dos aclaraciones. Primero le aclaro de que yo estaba con una paciente adentro, de que no estaba haciendo otra cosa. Eso es uno. Lo segundo, que no es la forma de golpear una puerta, ¿verdad? Entonces él me dice, ¿cómo yo voy a saber que vos estás con un paciente? Y obvio, si nadie te abre la puerta la primera vez, quiere decir que está ocupado, ¿verdad? Bueno, entonces, al hacerle la aclaración, ella sale con el celular, levanta el celular intentando grabar. Y me dice, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Entonces yo me acerco a él, me levanto de mi escritorio y le digo, mira, así no vamos a hablarle. Entonces yo le saco su celular de mano y le coloco en una camilla que está al lado de él. Yo no retengo el celular, le coloco al lado de él y en ese momento recibo el primer empujón por el pecho que hace que yo me vaya hacia atrás y caiga sobre mi escritorio y sobre la mesita donde está el ecógrafo. Y el ecógrafo cayó al piso, el escritorio se movió y yo me quedé en la esquina, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo estaba en la esquina, en el piso, se acerca el señor, ya en ese momento ya su hija se cayó al piso también, le habrá tirado él o no sé, y me da un golpe en la nariz, que es esto, ¿verdad? Y de ahí empieza el sangrado, yo ya siento el sangrado, el calor de la sangre, yo intento levantarme y ahí recibo otra vez el segundo golpe,
que en el pómulo y se ve la equimosis, ¿verdad? Posteriormente logro levantarme sin realizar sin atinar ningún golpe a este señor, solamente le empujo con las manos abiertas para que salga ya del consultorio, ¿verdad? Y en ese momento salió antes de eso, una licenciada presenció el acto, y al salir este señor, la licenciada se interpone entre él y yo, y ahí seguramente al ver que yo estoy con sangrado y todo eso, se frenó, no realizó más absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí afuera, realizando el grito clásico de todo paciente: ustedes son nuestros empleados, ustedes son nuestros empleados, ustedes son nuestros empleados, tienen que atenderme. Y esta es la versión del médico. También nuestro medio está abierto a recibir la versión de la persona que aparece en el video, el hombre que habría golpeado a este señor según la acusación. También esperamos la versión de este hombre en cuestión. Otra cosa, estaban comentando desde el círculo médico que la ley no protege de manera, corporativa, hablando de esferas del Ministerio de Salud, a un personal de blanco en estas circunstancias. Es decir, se protege si es que un paciente enervado va y rompe algún elemento mobiliario del hospital, pero no así, no se protege a la persona que ha sido agredida. Rápidamente, después leemos más mensajes. Señor Marcelo, últimamente existe violencia contra el personal de blanco, no tiene ningún respeto y pedimos protección para ellos. El paciente quiere solución al instante cuando por delante tenés cientos de pacientes. Hay muchos mensajes que van llegando, opiniones divididas con respecto a este caso. Nos vamos ahora hasta la zona de Tablada. ¿Qué fue lo que apareció ahí, Mariano? Contanos, por favor. Una curiyú, Amalia, y justamente en este sector al que estamos llegando es donde esta serpiente llegó hasta un gallinero, y según nos están contando aquí los vecinos, además de atacar gallinas, también chanchitos, cerditos habrían sido atacados. Estamos nosotros al lado mismo de la laguna Pitá, que es una laguna que está, por así decirlo, del otro lado de la costanera. Es decir, de un lado está el río Paraguay, está la avenida José Asunción Flores, la avenida costanera, y luego de este lado ya está la parte de Tablada, y en medio de lo que es el barrio de Tablada hay una laguna, ¿sí? ¿Qué apareció acá? Miren ustedes con sus propios ojos y escuchen también cómo estaban sorprendidos los pobladores. Sí, quiero volver, vamos a ver. En la laguna. No, ustedes no van a hacer ya. ¿Después de eso? No. Y más, ¿cuándo se apetece a agua? Allá, ándate. Se apetece para llegar a agua. ¿Cómo lo voy? Ni puede ser. Puede ser. Nene, nada. Bombero, nene. Bombero. 911. Bombero, vamos a meter, Juana, vamos a meterla. 911, vamos a pegar 911, no hay la bombero que la una buena más. Madre bombero. Esa mejora. Madre bombero. Está tocando ahí una. Voy a ver, mamá. Estoy grabando. Es por eso que estos animales, y principalmente los cerditos que están allá al fondo, van a ver ustedes justamente entre la basura y algunas gallinas también que andan sueltas, son las que están en peligro, porque al fondo también logran ver la laguna Pitá, y de hacia ahí, doña, lo que viene va a ser el Curiyú, no es la primera vez. Sí, andas ahí hoy la primera vez, te tres veces más seco, a veces ahora problema la laguna, pues a veces no surveis o pues tapar la hija, entonces o a causa la olla para orerogar la hija, entonces once va la Curiyú, pero tiempo de Michive curir la laguna, yo. Michive curir con anga oye carga para la a otro lado cuando joveja un once y ni bají, y por lo menos porque estamos ahí la se digo a superar caño se vive con ne curija o peco angan de la a pilla ponala y si quiero y te vemos hoy, entonces solo gallinas. Gallina y chanchito también, sí. Gallinas y chanchitos. ¿En qué sector, compañeros, apareció este Curiyú? ¿Por dónde habría ingresado? ¿Y qué pasó con esta serpiente? Les contamos enseguida. Te esperamos, Mariano. Gracias, gracias. Educación. Y evitar las causas de esa deserción escolar. No olvidarnos que la gestión es la gran falencia que tenemos en educación.
crecimiento económico. Yo planteo que en los próximos 5 años tengamos el mayor desarrollo económico en la historia del Paraguay. Ilustración como perspectiva. La educación se da en la casa, en el colegio se da la ilustración. En instantes. Y precisamente lo que dejó anoche la segunda entrega del programa especial Paraguay quiere saber, con la presencia de los 4 principales candidatos a la presidencia de la República. Emisión que tuvo una amplia cobertura, acompañamiento tanto en la señal de aire del SNT como también distintas reacciones en las redes sociales. Y la intervención de los candidatos que se centró principalmente en todo lo que implica el desafío de la educación pública en nuestro país y también aspectos vinculados a la corrupción y la impunidad. Acá no es un problema solamente de infraestructura, acá es un problema del docente y niño en el templo de la sabiduría que es el aula. La vocación se estimula, se seduce con la dignidad profesional, con la dignidad salarial y por sobre todas las cosas, con un respaldo jurídico y social. El maestro tiene que tener su seguridad social asegurada. Se ha aumentado la inversión, sin embargo, no ha mejorado la calidad de la educación. Al contrario, ha empeorado la calidad. No olvidarnos que la gestión es la gran falencia que tenemos en educación. Es la gestión. Es decir, convertir al Ministerio de Educación en una gran seccional colorada no es bueno. Recursos que se utilizan, pero que gran parte de esos recursos terminan en la corrupción, terminan en el robo, terminan en la sobrefacturación. Eso es gestión pura. 115 millones de dólares se están robando en las meriendas escolares. No existe la merienda escolar. En algunos lugares se da merienda un mes, en otros 2. Los que más dan, los colegios que tienen más merienda escolar, 3 meses. Es decir, comen 3 meses y 9 meses no tienen merienda. Hoy estamos invirtiendo un poco más de la mitad de eso. La pregunta es de dónde van a venir 1.200 millones de dólares. Del crecimiento económico. Yo planteo que en los próximos 5 años tengamos el mayor desarrollo económico en la historia del Paraguay. Si nosotros podemos llevar a la economía paraguaya al lugar que yo creo que rápidamente lo podemos tener, es una economía de en vez de 40.000 millones, de 80.000 millones de dólares por año, quiere decir, con la misma tasa impositiva, podemos tener el doble de los ingresos, son 4.000 millones de dólares. Y tenemos otros departamentos que no están afectados por el embalse de Itaipú y sin embargo tienen incidencia en la pobreza mucho más alta. Creo que tenemos que tener una mirada renovada sobre cómo estamos distribuyendo los recursos. Yo no creo que sea el problema de los administradores que manejan mal tienen que ser sancionados y existen los mecanismos de control, principalmente la Contraloría General de la República. El niño tiene que ir a los 7 años a la escuela. El niño tiene que mamar hasta los 2 y si es posible hasta los 3 años. Ahí es donde recibe la educación. La educación se da en la casa, en el colegio se da la ilustración. Por eso se va a llamar Ministerio de la Ilustración. La tierra es de quien la trabaja. Nadie me va a tener más de 5.000 hectáreas sin cumplir con el gravamen tributario diferenciado. Tenemos que jerarquizar el rol del docente y parte de eso incluye la remuneración salarial. Nosotros no podemos pretender que un docente esté en un aula donde aparte de enseñar a leer las matemáticas, enseñar la historia, tiene que motivarle a los niños, tiene que capturar su atención cuando ese docente no sabe cómo le va a poner un plato de comida a su hijo a fin de mes a la noche. Pero la clave... Y hablando de las elecciones, muchos se preguntan, ¿se va a mantener el feriado el 1 de mayo? Así como están las cosas, sí se va a mantener. Hoy el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decía que todo depende ya del Congreso Nacional para que él pueda adoptar alguna medida con relación al tema del cambio. Pero aparentemente ya no habrá sesión en el Congreso Nacional, ya que todos los legisladores esta semana se van a tomar su tiempo para trabajar por los últimos días de estas campañas electorales. Mario Abdo Benítez también habló de las elecciones de este domingo. Ustedes saben, hay una ley que a mí me habla de que 6 meses antes o al inicio de año yo tengo que hablar de todo, mudar los feriados, ¿verdad? Entonces, ahora si hay un consenso político y si esto se trata en la Cámara de Diputados, ya
que se tiene en cuenta, ¿verdad?, un proceso eleccionario. Yo no quiero tomar una decisión de manera unipersonal para que no se interprete tampoco que yo defiendo los intereses de mi partido solamente. Entonces, si el Congreso Nacional, donde está la representación política, y ahí están involucrados todos los sectores que están en competencia electoral, que estamos en competencia electoral, deciden eso por mayoría, yo voy a respetar. Aliana obviamente. decía que por decreto usted podría eventualmente hacer ese cambio. No, no se puede. No se puede. Presidente, hoy empiezan a repartir la plata para lo que va a ser el domingo en el partido. Y sí, eso yo no estoy tan metido. A nivel movimentista, sobre todo en cuanto a la distribución, que haya equidad. Sí, esperemos que sí. Nosotros en los departamentos, creo, yo no soy el más adecuado para hablar del proceso de distribución de recursos. Eso a mí me gustaría, porque no quiero tampoco hablar sobre algo que yo no tengo el 100% de información, ¿verdad? Pero me imagino que los recursos deberían de ser distribuidos de manera equitativa. La participación para el domingo. No, yo espero que la gente participe, ¿verdad?, independientemente a las pasiones que representan todos los procesos electorales. En el Paraguay no podemos negar, y eso es algo que hay que destacar, la importancia del fortalecimiento de nuestra democracia. Raúl, contanos qué es lo que prometió, documentó vía escribanía Efraín Alegre. Adelante. Ante la escribana Verónica Peroni firmó una petición de 5 decretos. El primero es la rebaja de tarifas y también la política energética. ¿Qué tiene que ver esto? Los usuarios van a pagar de 5.000 a 150.000 guaraníes según el consumo. El otro punto es Pojá gratis, que se pueda llegar a tener el remedio con facilidad y que se tenga un listado de los remedios a la ciudadanía. Posteriormente, en el tercero, dijo que se tendría que ver todas las escrituras de las tierras públicas en el INDER, que se tiene que intervenir para que den en un plazo de 6 meses todas las irregularidades. El cuarto punto es el Viceministerio de Transporte, donde también dio un plazo de 90 días como para que se dé todas las irregularidades, para que se vea y para que se pueda solucionar. Y el quinto punto es que vuelva el dinero al Estado, el dinero que se robó a consecuencia de la corrupción al Estado, y también la creación de una cárcel en el Chaco paraguayo exclusivamente para las personas corruptas que hayan sacado provecho del Estado, Roberto. Ok. Gracias. Muy amable, Raúl. Bueno, nos tenemos que ir. Hay mucha expectativa con relación al domingo. El domingo sí vamos a tener una cobertura completa, por supuesto, con el grupo Albavisión. Hasta aquí las noticias. Será hasta mañana. Buena suerte.